venir a buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de venir a darte nuestra alabanza, nuestra adoración, de venir a decirte: Señor, te necesitamos. Y aquí estamos hoy, Señor, disfrutando de esa bendición de tu presencia aquí en tu casa, Padre bendito. Queremos suplicarte, Señor, que en esta mañana tú nos hables a cada uno, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, nos abra el entendimiento y nos hable al corazón, a la mente, y nos des ese rema, esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos hoy, Señor. Háblanos, Padre Santo, que tus hijos estamos atentos a tu voz para oírte y para obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Ahora sí, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y puede tomar su lugar, puede sentarse. Esta mañana, mis hermanos, quiero hablar acerca de cuando Dios toca nuestra boca. Miren, el Señor nos visita. El Señor hace visitaciones. Y el Señor Jesucristo le dijo un día a los fariseos, al pueblo de Israel, a los judíos, les dijo que cómo era posible que conocían los tiempos. Y Él les dice: cuando ustedes miran al cielo y miran nublado, saben si va a haber frío, saben si va a haber calor, saben si va a llover, y conocen los tiempos. Y entonces les dice: pero mi pueblo no conoce, no sabe discernir el tiempo de la visitación. Y precisamente el Señor en ese tiempo estaba presente con ellos, había visitado personalmente a su pueblo, y su pueblo no se dio cuenta, su pueblo lo rechazó. Y entonces para nosotros ahora el Señor viene, el Señor hace visitaciones. Cuando me refiero a visitaciones, sabemos bien que su Espíritu está en todas partes. Su presencia está aquí. Pero cuando Él visita, Él viene con propósitos, con objetivos bien definidos, bien claros. Y entonces Él visita, y hay gente que dice: el Señor me habló. Hay gente que dice: yo tuve un encuentro con el Señor. El problema es que su vida sigue igual. Y entonces uno se pregunta: ¿el Señor le habló? Y sigue siendo igual, sigue siendo la misma persona. Hermano, es que cuando el Señor visita, tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. Si el Señor viene y se presenta delante de nosotros, qué cosa que lo hace constantemente. Y mucha gente no lo nota, no lo discierne, no lo percibe. Hace algún tiempo, ustedes se recordarán, hubo una profecía y el Señor dijo: yo he venido a visitarlos y estoy paseando, así fue la palabra, estoy paseando entre ustedes. Y entonces el Señor hacía ver a la persona que tuvo la visión, el Señor le hacía ver que Él pasaba en medio de las sillas, en medio de las filas ahí, y Él pasaba viendo. Y Él dijo: es triste ver que algunos ni cuenta se dieron que yo estaba parado frente a ellos. Es triste ver que algunos no se dieron cuenta, porque su pensamiento estaba fuera de aquí, su pensamiento era otras cosas, y otros estaban platicando, otros estaban distraídos, otros estaban con su celular. Y entonces el Señor dijo: son poquitos los que estaban en comunión conmigo.
Y esa palabra a mí me tocó, me golpeó el corazón, porque yo dije: cuántas veces yo he estado distraído, cuántas veces en vez de estar adorando estoy pensando en cómo voy a hacer en la tarde, qué voy a almorzar, qué voy a hacer en la otra semana. Y el Señor muchas veces enfrente de uno, esperando que uno lo vea, que uno le hable, que uno se dé cuenta que el Señor está ahí. Entonces, cuando Dios te toca, no puedes seguir siendo el mismo. Y entonces aquí hay un pasaje muy conocido para algunos, Isaías capítulo 6, verso 1, dice: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Todo su manto cubría el templo, lo llenaba. Es interesante que el que está hablando es Isaías. Isaías es un profeta, pero él no está comenzando su ministerio en este momento. Él, podríamos decir, como nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos de estar aquí en la iglesia? Algunos tienen, bueno, hay algunos que tienen un mes de estar viniendo o menos, pero hay otros que tienen 10 años, 8 años, 6 años, 5 años, un año. Isaías dice: en el año de la muerte del rey Uzías, o sea, ya habían pasado los años, y hasta que murió el rey Uzías, entonces Isaías dice: ahora veo al Señor. Me recuerda a otro personaje muy similar, Job. Job, no solo la Biblia lo describe, Dios mismo da testimonio de él y dice: Job, no hay otro como él sobre toda la tierra, hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le manda una enfermedad y Job empieza a pasar su proceso, su enfermedad, su prueba. Y en medio de la prueba él sale aprobado, porque él da la gloria a Dios, él adora a Dios y en ningún momento le reclama. Pero, por ejemplo, llega su mujer, que tal vez se murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía, y lo único que le queda es la esposa. Y llega la esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y él sale aprobado, porque él dice: eres una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Y dice la palabra: y en todo esto Job no pecó. Y escribe un libro, el libro de Job. El libro de Job tiene 42 capítulos. Pero Job pasa 41 capítulos discutiendo con sus amigos, o hay un momento en que discute con Dios. Pero en el último capítulo, en el capítulo 42, de repente dice Job: Señor, de oídas te había oído. ¿Saben qué es eso? Señor, te había leído en la palabra por muchos años, había escuchado tantas prédicas, había oído tanto de ti. Te conocía por lo que me han dicho, por lo que me han contado, por lo que he leído. Pero hoy, dice Job, pero hoy mis ojos te ven. Y ahí vino un cambio radical en Job.
hoy mis ojos te ven. Igual Isaías, pasaron varios años y de repente dice: en este año, cuando muere Usías, hoy te veo, Señor. ¿Qué pasa? Usías significa fuerza. Usías viene de dos palabras: usa, que es fuerza, poder, y la terminación ia, que es de Dios. Entonces es fuerza de Dios. Pero ese era el rey Usías. Entonces el rey Usías era un rey poderoso, era un rey con mucha fuerza. Y entonces él se creía autosuficiente, no necesitaba de Dios. Pero cuando él muere, Isaías puede ver a Dios, porque como quien dice, ahora ya se murió el que se creía sábelo todo, el que creía que todo lo podía, el que creía que no necesitaba de nadie, ya se murió. Y entonces Dios viene. Eso nos enseña que para poder ver a Dios necesitamos humildad. Necesitamos decir: Señor, yo te necesito. Señor, yo sé tanto de Biblia, sí, pero no es lo mismo saber a conocerte. No es lo mismo tener toda la Biblia de memoria, si quieren, a haberte visto, Señor. Entonces necesitamos un toque de Dios. Necesitamos que Dios venga y diga: te voy a tocar tu boca. Hermanos, ¿qué cambio habría en nuestra boca si Dios viniera y tocara nuestra boca? Ahí está Isaías diciendo, vio a Dios, vio cómo Dios llenaba todo el templo. El verso 2 dice: por encima de él, encima del Señor, habían serafines. Cada uno tenía, miren cómo son los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y volaban. Los serafines son los que están siempre en la presencia de Dios, están siempre adorando a Dios. Entonces estos serafines no dejan que Dios vea sus rostros, porque tienen temor de Dios. No dejan que Dios vea sus pies, porque nuestro caminar siempre es imperfecto. Y dice el verso 3: y el uno al otro daba voces diciendo. Miren cómo adoran los serafines. Uno a veces se pregunta: ¿cómo hago para adorar a Dios? ¿Cómo hago para? Es que yo no sé cómo adorar a Dios. Los serafines, miren lo único que hacen: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. La casa se llenó de la gloria de Dios. El verso 5 dice: entonces dije, ahí habla Isaías, después de haber visto, vio cómo Dios llenaba toda la casa, vio su santidad, vio cómo los serafines lo adoraban. Entonces dije, dice Isaías: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías dice, miren, ¿qué pasa cuando Dios se presenta delante de nosotros? ¿Qué sucede cuando tú y yo vemos al Señor? ¿Qué pasa cuando lo vemos? Por eso digo, me causa duda cuando alguien me dice: yo vi al Señor, el Señor me habló, y veo su vida y sigue siendo la misma persona de siempre. Isaías dice: yo vi al Señor, ¿y qué hizo? Se llenó de temor, no de miedo, de respeto, de reverencia, de honra, de conocer y decir: pero si Dios es santo, Dios es puro. Y él se miró a sí mismo y dijo: yo soy un hombre de labios inmundos. Y todavía dice: y habito en medio de un pueblo, y todo el pueblo tiene labios inmundos. Ay de mí,
porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, no puedo decir, el Señor me habló, el Señor me dijo, y seguir así como que sigo siendo el Rey. No puedo. Entonces, si el Señor me habló, si yo vi al Señor, si yo vi su gloria, tiene que notarse en un cambio de vida. Tiene que haber un cambio. Isaías dice: soy de labios inmundos. Ayúdenme. ¿Cómo sería alguien de labios inmundos? Pero es un profeta, es un siervo de Dios. ¿Será que Isaías hablaba malas palabras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el siervo de Dios decía malas palabras? ¿Qué creen? No. Entonces, ¿por qué él dice soy de labios inmundos? Es que, hermanos, dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. De nuestra boca sale bendición y puede salir maldición. Entonces, maldecir es hablar mal. No necesariamente tengo que decir te maldigo para maldecir. Si yo le digo a alguien es que no haces nada bueno, es que nunca puedes hacer algo bueno, estoy maldiciendo. Y a veces, como padres, le decimos a nuestros hijos: es que sos bien tonto. Esos son los hijos. ¿Qué le diremos a la gente? Que no se ponen las pilas según nosotros. Y entonces hay maldición que está saliendo de nuestra boca. Si decimos que esa vieja me cae mal, labios inmundos. Si le decimos a alguien: ya me harté de vos, ya no te aguanto, ya no te soporto, labios inmundos. Entonces Isaías dice: ay de mí, porque vi al Señor y mi boca es una boca inmunda. Lo hermoso es que en el verso 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, el fuego de Dios. Esto es un carbón encendido que tomó del altar de Dios. El fuego que había en el altar de Dios era un fuego que Dios mismo lo había encendido. Ese fuego no fue encendido por los sacerdotes. Los sacerdotes prepararon el altar, pusieron la leña, pusieron el sacrificio que iban a poner ahí, lo colocaron y Dios encendió el altar. Y entonces Dios le dio una orden a los sacerdotes: ese fuego nunca se debe apagar, porque era el fuego de Dios. Y entonces viene el serafín, toma un carbón de ahí con una tenaza, ni siquiera lo pudo agarrar el serafín, con una tenaza lo tomó y se la pone en la boca de Isaías. Es un fuego de Dios. Entonces la pregunta mía es: ¿cuántos de nosotros necesitamos ese fuego de Dios en nuestra boca? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir
ese fuego de Dios en la boca. ¿Se imaginan a Isaías que él recibe el fuego de Dios en su boca y sigue igual? O sea, es una responsabilidad también de nosotros. No es solamente, Dios me tocó, Dios me habló. Sí, Dios nos toca, Dios nos habla. Pero entonces viene la responsabilidad nuestra. ¿Qué voy a hacer yo ahora que el Señor me tocó? ¿Qué voy a hacer yo ahora que el Señor me habló? ¿Voy a seguir igual? ¿Voy a ser el mismo? ¿O voy a tener temor de Dios? ¿O voy a tenerle reverencia? ¿Voy a cambiar mi forma de hablar, de pensar, de ver las cosas? ¿O voy a simplemente lo vi, sí, ya ni me acuerdo cómo era? Lo vi, y esa imagen, esa presencia debe quedarse aquí. Y vivir bajo ese pensamiento, bajo esa idea de yo vi al Señor, el Señor me habló, el Señor me dijo. Pero se tiene que notar en mi vida. Tienen que haber cambios. Entonces Isaías fue tocado por el Señor. Y miren, dice, con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios. Y entonces viene lo que pasa cuando Dios nos toca. Lo que tiene que pasar cuando Dios nos toca es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Pero no es lo mismo decir, el Señor me perdonó y sigo pecando. El Señor me perdonó, pero yo sigo con mi vida igual. Entonces, primer punto, cuando Dios te toca, Él viene a quitar la iniquidad y Él viene a perdonar nuestro pecado. Pero el verso 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor ya hizo su parte. El Señor ya tocó la boca de Isaías. El Señor ya lo perdonó, le quitó su iniquidad. Y está bien, esto es hermoso. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso solo Dios lo puede hacer. Lo recibimos por gracia. Pero ¿nos vamos a quedar ahí? El Señor no le dice a Isaías, bueno, yo ya te perdoné, yo ya te quité tu iniquidad, ahora te toca a ti. No, el Señor habla con los serafines. Y entonces el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y miren, entonces respondí. Esta es una acción que se toma después de decir, el Señor me habló, el Señor me dijo, yo vi al Señor, yo vi su gloria, yo vi su presencia. Eso es una acción que cada uno de nosotros tiene que tomar. Ese es un cambio que tiene que haber en nosotros. No puedo decir, sí, el Señor me habló, el Señor me dijo, y qué hermoso fue, qué rico sentí, qué unción tan hermosa, y me quedo sentado. El Señor empieza a hablar y dice, ¿y ahora? ¿Y a quién enviamos? Entonces respondí, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Por eso es hermoso que el Señor nos toque. Es hermoso que el Señor muestre su gloria delante de nosotros. Es hermoso que el Señor nos hable y venga, se presente el Señor, nos muestre su gloria. Pero entonces tiene que haber una reacción.
¿cuál va a ser nuestra reacción? Y el Señor dice: ¿a quién envío a predicar este sábado? Y que nosotros nos codiemos ahí. Menos mal que ahí están los de evangelismo. ¿A quién enviaré? Ay, que vayan los de alabanza. ¿Quiénes quieren trabajar para este sábado? Yo no estoy. Heme aquí, envíame a mí. ¿Estaremos dispuestos a asumir esa responsabilidad? Es decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle: Señor, dime qué quieres que yo haga? Que tu siervo aquí está para hacer lo que tú quieras que haga. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios te toca, tu pecado, tu iniquidad es quitada, es perdonada, y hay una reacción, disposición para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hechos capítulo 2, versículo 3: y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Miren, este fuego no es simplemente, había fuego. No, es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de Dios. O sea, allá había fuego en el altar. Aquí es fuego de Dios que desciende sobre 120 personas que están reunidos en el ¿cómo se llama ese lugar alto? En el aposento alto. No es Chimaltenango, ¿va? En el aposento alto están 120 personas reunidas, congregadas ahí. Están orando, están cantando, están alabando a Dios, están adorando. Y de repente una ráfaga de viento se oye que entra. ¿Cómo se escucharía eso, hermano? Que se escuchó una potente ráfaga de viento que entró. ¡Brum! Y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los 120 que habían ahí. Hermanos, ¿cómo se imaginan ustedes ese lugar? Todos los que estaban ahí con una llama de fuego encima. No eran 5, no eran 4, eran 120 reunidos en un aposento. Si quieren, en un salón, en un lugar como este, pero era más grande para haber 120. Era un fuego enorme. No eran llamitas, eran lenguas de fuego. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Es que eso quiero que veamos, es el fuego de Dios sobre la cabeza de cada uno de ellos. Dice: se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Consecuencia. Así como en el caso de Isaías, ¿cuál fue la consecuencia? Le quitó su iniquidad y le perdonó su pecado. La reacción fue: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí, ¿cuál fue la consecuencia? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, cuando Dios nos toca, cuando Dios se presenta, puede ser que te hable, puede ser que no te hable, pero el Señor siempre va a hacer algo. Y ahí los llenó de su Espíritu Santo. Y dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero aquí lo que quiero que veamos es: los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo cuando el fuego los tocó. Y entonces dice
acá ya un poco más resaltado, después de que los tocó, los llenó, entonces viene la reacción. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para que se expresaran. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso, ¿qué será eso? Primera consecuencia, fueron llenos del Espíritu Santo. Segunda consecuencia, ¿qué pasó ahí? Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, preguntémonos, ¿hablo en lenguas? Podríamos decir, hablar en lenguas es un don, y los dones no son los mismos para todos. Es un don, sí, pero también es un bautismo. Es como la fe. La fe, todos tenemos que tener fe, si no, no somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, el que no tiene fe no se salva. Eso es una fe salvadora que tenemos que tener todos. Pero hay una fe que es un don, el don de la fe. Eso ya no es para todos. Bueno, está para todos, pero el Señor dice, ¿quieren algún don? Pídanlo. Pídanlo, deséenlo, anhélenlo. Entonces, tenemos todos al Espíritu Santo. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, el Señor viene y entra Cristo en nuestro corazón, entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que se conoce como un parto gemelar. Pero tiene que haber un bautismo. Y no podemos decir, el Señor me tocó, el Señor me habló, y no ser bautizados en el Espíritu. Hermanos, esto tenemos que analizarlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ya el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas? Si no, pídele al Señor. Pídele al Señor que se manifieste. Quizá ya seas bautizado, pero a veces viene el temor. Y por temor, por miedo, si quieren mejor, no hablamos en lenguas. No soltamos la lengua, no abrimos la boca. Entonces que el Señor venga y toque nuestra boca. Aquí los 120, hermanos, es que aquí no es cuestión de que algunos se quedó callado, solo se quedó mirando. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Aquí hay otra cosa que lo vamos a ver más adelante, pero aquí cerremos este caso. Fueron llenos del Espíritu Santo, hubo fuego del Espíritu en sus bocas, y ese fuego en la boca, no el herpes, sino el fuego de Dios en la boca, hace que tú hables. Ese fuego de Dios, no vas a poder quedarte callado. El fuego de Dios, o hablas o hablas.
Yo siempre les he recordado, Jeremías, en una ocasión digo, ya no voy a hablar. Y tenía razón, cada vez que profetizaba al calabozo. Volvía a profetizar, golpéenlo. Volvía a profetizar, amárrenlo, encadénenlo, métanlo a la cárcel, métanlo en la cisterna. Y entonces Jeremías dijo, si eso es profetizar, mejor ya no digo nada, mejor me quedo callado, ya no voy a hablar. Y el Señor le dice, dile a mi pueblo tal cosa. Y cerraba la boca. Que le digas a mi pueblo tal cosa. No, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Se recuerdan qué pasó? Empezó a sentir un fuego que consumía sus huesos. Y entonces digo, ya no puedo quedarme callado, tengo que hablar porque siento el fuego en mis huesos. Y cuando comenzó a hablar, el fuego salió. Ojalá sí seamos nosotros. Que venga el fuego de Dios y que nos haga hablar su palabra, ir y decirle a la gente lo que tenemos que decirle, predicar su palabra. Ay, pero que se van a burlar, predica más hasta que se conviertan. Predica. Entonces necesitamos el fuego de Dios, y ese fuego de Dios va a provocar que seamos bautizados en el Espíritu. El verso 5 dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos. Estos eran judíos, pero que habían nacido en diferentes países. Dice, estos moraban ahí, pero eran procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ese día había gente en ese lugar de todos los países del mundo de aquel tiempo. Eso es lo que dice, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Miren, en el aposento alto habían 120 personas. Pero ese estruendo de esa ráfaga de viento que entró, esa llama de fuego, que eran lenguas de fuego posadas sobre cada uno, lo vio todo el lugar, si quieren toda la ciudad. Y entonces toda la gente dice, pero hubo un retumbo, algo pasó allá por la casa de la María. ¿Por qué digo la María? María se llamaba la señora, la mamá de Juan Marcos. Era donde estaba el aposento alto. Y todos corrieron a la casa de María y se pusieron afuera, alrededor. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y hubo algo? Y hay fuego. Y todos hablando. Y entonces dice, miren, la multitud se juntó y estaban desconcertados. Porque cada uno, recuerden, eran judíos nacidos en diferentes países. Eso significa que ellos hablaban otro idioma, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí había gente que hablaba inglés, habían chinos, habían de todo. Y de los 120 empiezan a predicar. Algunos en español, otros en inglés, otros en italiano, otros en francés, otros en mandarín y otros en los que no sé. Pero cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces empieza un listado de todos los países que estaban ahí. Quiere decir que cada país de estos hablaba un idioma diferente. Ahí habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes.
les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿Cuántos sabían? ¿Los contaron? Ni tiempo les dio, ¿verdad? 15 países diferentes. ¿Qué significa el 15? Misericordia. Es gracia sobre gracia sobre gracia. Es la misericordia plena de Dios. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Tocó a 120. Y el Señor dice: con estos 120 voy a llevar el evangelio a todo el mundo, porque tengo misericordia de todos. Todos estaban asombrados y perplejos. Estaban asombrados y aturdidos. Se quedaron, si pasémoslo al buen Chapín, se quedaron mudos, con la boca abierta. Diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? No es que quieren decir estos, porque cada uno escuchaba el mensaje en su propio idioma y les entendían. Y decían, estaban maravillados de oír las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces no es que no entendían lo que ellos decían, era: no entendemos lo que está pasando aquí, porque todos estos son galileos. Si hablamos de galileos, hablamos de gente humilde, gente sin estudio, gente que no conocía gran cosa, gente que solo se dedicaba a la pesca. Entonces, por eso dice: pero si estos son galileos, pero si estos son de Guatemala, podrían decir los europeos, ¿verdad? Para nosotros ni existen, el mapa, dirían ellos. Pero nosotros podemos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Lo que necesitamos hacer es dejar que el Señor nos toque. Que el Señor nos toque con ese fuego de Dios. Y cuando el fuego de Dios te toca, vas a hablar en lenguas, hermano, no vas a poder quedarte callado. Porque ese es el otro punto. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos recibieron el fuego de Dios en sus bocas y comenzaron a predicar, comenzaron a testificar. No pudieron quedarse callados. Entonces la pregunta es: si Dios te ha hablado a ti, si tú has visto su gloria, has visto su poder, has visto su grandeza, has visto sus maravillas, ¿por qué estás callado? Ay, pastor, no puedo hablar ahorita porque es el mensaje. Sí, ahorita. Pero la pregunta es: ¿estás llevando el mensaje de salvación a la gente que te conoce? ¿O la gente ni sabe que eres cristiano? Es que no podemos quedarnos callados. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué la gente no quiere ir a evangelizar cuando nos reunimos como iglesia? Este sábado vamos a ir a predicar y se dan los lugares. Miren, gloria a Dios, ahorita yo creo que la última vez, ¿cuántos fueron? No saben. No iban menos de 20. Pero en la iglesia somos más de 100. Un 5%. No, es un 20%. Un 20%. ¿Y qué hace el otro 80%? Ay, es que el Señor no nos ha tocado. Mentira.
Hechos capítulo 4, verso 17. Hablando siempre de, si Dios nos toca, no nos podemos quedar callados. Dice: mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, esos son los discípulos que los metieron presos. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: hermano, los tienen presos, los tienen en el tribunal, están para decidir si los dejan libres o siguen presos. Y entonces dice: bueno, los vamos a dejar libres si dejan de estar predicando en ese tal nombre de Jesús. Y entonces respondieron Pedro y Juan: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está fea la cosa, hermanos. Están ya matando a cristianos. Aquí pues en Hechos. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, la semana pasada y esta semana he compartido más bien algunas publicaciones. Persecución de cristianos. Cómo en otros países están torturando a cristianos por no negar su fe. Hermanos, a mí me ha impactado eso, porque podríamos decir: no, es que cuando inició la iglesia había una persecución. Aquí en Guatemala, gracias a Dios, nos podemos reunir con toda libertad. Pero vayan a otros países. En Nigeria están matando cristianos. Prohibido orar, prohibido hablar de Cristo, prohibido predicar. Y han arrestado a muchos, los han torturado. Hermanos, no los arrestan para matarlos, ese es el problema. No los arrestan para matarlos, los arrestan para torturarlos hasta que ellos digan: renuncio a Cristo. Es un odio que hay. De lo que quieren ellos es que renuncien a ese tal Jesús. De nada decir de tenerlos presos, de nada decir de matarlos. Lo que ellos quieren es oír que el cristiano renuncia a Jesús, y ellos no están renunciando. Ellos, al igual como Pedro y Juan, dijeron no. Y siguen diciendo, y los siguen arrestando, y los siguen. Hermanos, de verdad es doloroso ver cómo los tratan. Han publicado ya algunas películas de la vida real de cómo han tratado a los cristianos. Y entonces yo me pregunto, nosotros que tenemos libertad de congregarnos, que tenemos libertad de predicar, libertad de evangelizar, de poder hacer un culto al aire libre, si quieren, podemos gritar, podemos poner alabanzas, podemos hacer, hermanos, podemos darle la gloria a Dios, brincar, saltar, gozarnos, deleitarnos. Hermano, todavía a veces queremos quedarnos en casa durmiendo, descansando, y en vez de predicarle a alguien, ahí algún día va a escuchar algún mensaje que otro le predique. Cuando facilito podemos hacerlo, hermano. ¿Será que estamos esperando a que nos prohíban congregarnos? Y cuando ya nos prohíban congregarnos, hoy sí quisiera ir a la iglesia, pero lástima que ya no se puede. Miren que la pandemia nos agarró a todos desprevenidos. Nos reunimos un domingo y ese mismo domingo
En la noche dijeron prohibidas todas las reuniones religiosas. Ni siquiera ese domingo que nos reunimos, era un domingo como ahora, así. Miren, había poca gente. Faltaron muchos ese día. Y yo me pregunto, ¿qué pensarían los que no llegaron al último servicio? Que esa misma noche dijeron, a partir de este momento se prohíbe todas las reuniones religiosas. Yo digo, ¿qué han de haber dicho los que ese día faltaron por pura gana de faltar? Y pasaron unos 6 meses sin congregarnos. Al principio yo pensaba, cuando termine, cuando digan son libres para congregarse, todo el mundo va a venir y va a querer congregarse. Cuando dijeron ya se pueden congregar, se había perdido más de la mitad de la iglesia. Fácil nos alejamos de Dios. El enemigo sembró, tú eres iglesia, no necesitas congregarte. Y sí, dijeron muchos, no necesito estar congregado para adorar a Dios. Y eso es una mentira de Satanás. Necesitamos congregarnos, necesitamos ser edificados, necesitamos edificarnos unos a otros. La palabra dice, somos como un edificio. No somos ladrillos sueltos, piedras sueltas. Ladrillos serían ladrillos hechos por manos humanas. Somos piedras, pero no somos piedras sueltas, somos un edificio, el templo de Dios. Entonces, miren lo que le responden en el verso 20. Le dicen, no les importaba si los volvían a meter presos, o sea, no los sacaban de ahí, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor los había tocado. ¿Podrías decir tú lo mismo? Yo no puedo callar lo que he visto y he oído del Señor. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle, Señor, yo no me voy a quedar callado, yo voy a hablar, yo voy a gritar? Porque si tú no lo haces, la palabra dice, si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán. Qué vergüenza que las piedras estén predicando y nosotros callados. El verso 21 dice, y ellos después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Todo el mundo glorificando a Dios. Entonces, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir el fuego de Dios, comenzaron a predicar, a testificar y no pudieron quedarse callados. Ahora, hacemos otro punto. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese día, el Espíritu Santo descendió sobre 120. Pero ahora el Señor dice, yo voy a derramar mi espíritu, no solo sobre 120, la voy a derramar sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los patojos, ¿verdad? Los patojos van a profetizar, los jóvenes van a ver visiones y los ancianos soñarán sueños. Miren, es raro que un anciano, un hombre de, qué sé yo, 70 años si quieren, porque yo todavía soy patojo, que un hombre de 70 años tenga sueños, pero no estoy hablando de soñar, que se quedó dormido y comió frijoles y soñó, no. Que un hombre de 70 años diga, voy a levantar una empresa, voy a hacer esto, voy a hacer sueños. Y entonces dice, los ancianos van a soñar sueños.
van a seguir un sueño. Claro, también van a profetizar, van a recibir sueños de Dios, pero también van a soñar en grande. Pero necesitamos para eso un toque del Señor. Entonces, sobre toda carne, es una habilitación profética. Mis hermanos de alabanza, por favor. Miren hermanos, si el Señor nos toca, cosa que Él lo está haciendo, si nos dejamos tocar, si respondemos a ese toque del fuego de Dios, nosotros, todos, vamos a recibir una habilitación profética. Dice Lucas capítulo 21, verso 15: porque yo os daré palabras de sabiduría. Vamos a recibir habilitación profética, pero el Señor va a dar, mira hermano, te va a dar palabras de sabiduría. Tu boca se va a soltar con palabras de sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Tú vas a ir y vas a predicar la palabra y nadie te va a poder decir eso no es cierto, porque vas a predicar con la autoridad dada por Dios, con el poder de Dios. Es una habilitación que Dios está dando. Y cuando os lleven a las sinagogas ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Ese es un problema, hermanos. Es que yo no voy a evangelizar porque no sé qué voy a decir. Deja que el Señor ponga su palabra en tu boca. Solo déjate usar por Él. Solo responde a ese toque de Dios, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. A los escogidos nadie les podrá resistir. Los escogidos siempre tendrán una palabra de parte de Dios para decirle a la gente. No importa quién sea, el Espíritu Santo es poderoso para darte la palabra de sabiduría, de inteligencia, esa palabra de poder, para que tú la recibas. Yo te voy a invitar a que inclines tu rostro. Y si tú necesitas ese toque de Dios, si tú necesitas ese fuego de Dios, te invito a que vengas al altar. Que ese mismo fuego de Dios que te está moviendo de tu silla te levante. Que no te resistas a ese fuego de Dios. El fuego de Dios te está empujando, te está llamando para venir a su presencia. Ven a su presencia. Deja que el fuego de Dios te guíe, te empuje, te traiga. Y dile: Señor, yo quiero un toque de tu fuego. Yo quiero un toque de tu fuego. Llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Todo
Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 15, verso 19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Si apartas lo precioso de lo vil, dice otra versión, serás como mi boca. El Señor quiere usar tu boca para hablar, para decir lo que Él quiere decir. Que tú seas la boca de Dios, que tú seas su portavoz. Pero el Señor dice: si te vuelves a mí, si te vuelves a mí, si apartas lo precioso de lo vil. Es una separación del pecado y de lo santo. Y tú has sido apartado para Dios. Yo quiero preguntar: ¿habrá alguien entre nosotros que desea reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse, que levante su mano? Si hay alguien que quiera volverse al Señor esta mañana, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Y cambio la pregunta: ¿habrá alguien que desee recibir a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que hoy desea entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo? Si hay alguien que desea entregarle su vida al Señor, que levante su mano. Queremos orar por ti. Hoy es el día. Hoy es el día que tú puedes volver al Señor. ¿Habrá alguien, mis hermanos? Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra. Sella esta palabra en cada corazón, Señor. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.